Grupo 8, Teoría de la responsabilidad civil. Integrantes: Reina Caleb Flores, Johnny Churata Tola. Nuestro objetivo principal es dar a conocer respecto a la teoría de la responsabilidad civil contractual y no contractual relacionada dentro del ámbito jurídico. Índice. A continuación nos basaremos en los siguientes puntos. 1. Base legal. 2. Concepto. 3. Evolución y antecedentes. 4. Fundamentos de la responsabilidad civil. 5. Presupuesto de la responsabilidad civil. 6. Responsabilidad contractual y no contractual. 7. Los factores de atribución. 8. La culpa. 9. El dolo. 10. La responsabilidad civil por hecho ajeno. 11. Por el hecho de la cosa. 12. Riesgo creado. 13. Conclusión. 14. Recomendación. Son los pasos que vamos a seguir para exponer todo sobre la teoría de la responsabilidad civil. Base legal. Hacemos referencia al Código Civil Boliviano, artículo 450 al 954, con relación a la responsabilidad contractual, que está regulada de acuerdo a la clase de contratos de que se trate y los tipos de contratos. Artículo 984 al 999. Esto con relación a la responsabilidad extracontractual. Concepto. El vocablo responsabilidad deriva del latín responsus, equivale a garantizar. El responsable tiene que indemnizar a la víctima. Consiste en una sanción a pedido de víctima, que tiende al resarcimiento del perjuicio, indemnizando con una suma de dinero. Aquí bien claro nos dice el concepto: el responsable tiene que asumir de sus actos y de sus hechos. No está exento, así nos dicen las normas vigentes. Evolución y antecedentes históricos de la responsabilidad civil. En la primera tenemos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. La segunda, la ley composición, precio de la venganza. Tercera, en el derecho romano, dos clases de daños, delito público y delito privado. La cuarta, ley de las 12 tablas, primer documento en Roma. La quinta, la ley de Alquilia, el lucro no era el propósito. Sexta, derecho justiniano, los que tuvieron un derecho real. Octava, antiguo derecho francés, distinguió acción penal público de la acción penal privada. Fundamentos de la responsabilidad civil. No hay responsabilidad sin culpa. La disyuntiva es responsabilidad castigo o responsabilidad reparación. La sanción tiende a castigar sea por acción u omisión. Inciso A. El quid es el daño, pero más en el injustamente sufrido que en el causado con ilicitud. Inciso B. Responsabilidad civil, razón de justicia. La solución es indemnizatoria. Inciso C. La culpa. La razón del deber de indemnizar. Inciso D. El derecho moderno. Hipótesis de responsabilidad sin culpa, pero sin negar los supuestos de imputación culposa avanzada, donde nos dice en el cual el factor de atribución es objetivo, riesgo, seguridad o garantía. Es lo que nos aclara fundamentos de la responsabilidad civil. Presupuesto de la responsabilidad civil. Es un conjunto de elementos o presupuestos para acceder a la reparación de daños.
En la primera tenemos el hecho humano, comprende la acción y omisión en el actuar. Segundo, antijuricidad, es contrario al deber jurídico o a una obligación preexistente. Tercera, imputabilidad, es la capacidad delictiva civil de la cual dependerá la culpabilidad de la gente. Cuarta, relación de casualidad, debe haber relación entre el hecho lícito y el daño. Responsabilidad contractual y responsabilidad no contractual. Aquí es dos diferente. La responsabilidad contractual viene del incumplimiento obligacional de un contrato, conducta que el deudor asume, mientras la responsabilidad no contractual no diviene del contrato, sino de la obligación de cumplir un deber legal. Aquí podemos dar un ejemplo de la responsabilidad no contractual, donde una persona X se alquila una tienda de un señor X. Entonces, antes de entrar a la tienda, la persona que alquiló, la persona que entra en alquiler, quedan un acuerdo, un monto X al mes que tiene que cancelar. Pero la persona que se alquiló, si no cumple, el dueño dirá desocupe. Entonces, para no suceder eso, tiene que asumir la obligación de cumplir un deber legal, como han quedado. Es lo que podemos aclarar en esta parte. Factores de atribución, es el daño que ha sufrido una persona, se traslade económicamente a otra. Tenemos a dos. En el primero, factores subjetivos, reprochabilidad de la conducta del sujeto. Segunda, factores objetivos, no tienen en consideración esa reprochabilidad. La culpa. La culpa presume la imputabilidad, la responsabilidad personal de acción u omisión antijurídica fundada en el nexo espiritual que liga al sujeto con el acto. Inciso A tenemos negligencia. Es la conducta omisiva. Aquí podemos dar un ejemplo. Un sujeto que procede a la quema de malizas, hierbas malizas, ¿no? En área rural, sin fijarse que al frente hay pastizal del vecino. Entonces, luego de quemarlo, se retira del campo sin verificar que el fuego esté absolutamente apagado. Lamentablemente pasó al pastizal del vecino. Hay una quema tremenda del pastizal. Entonces es la negligencia, tiene que asumir la persona que se descuidó. Inciso B, imprudencia, acción de la cual había que abstenerse. Aquí podemos, por ejemplo, dar un ejemplo sobre un conductor. Antes del viaje, ingiere bebidas alcohólicas. Después de ingerirlo, viaja una vieja distancia a sector Yungas, ¿no? Lamentablemente por ingerir el cansancio hay un accidente de embarrancamiento. Entonces el error es del conductor, tiene que asumir su responsabilidad por la imprudencia. El inciso C, en pericia, incapacidad técnica. Aquí podemos aclararle sobre, hoy en día es reconocido medicina tradicional, pero hay algunos médicos tradicionales asumen inyectarlo. El médico tradicional inyecta un medicamento X y lamentablemente el paciente reacciona alérgicamente, entonces fallece. Entonces el médico tradicional no es capacitado para administrar medicamentos, suministrar. Entonces por la impericia tiene que asumir su responsabilidad como corresponde.
Luego tenemos inciso D, en observancia de los reglamentos no observa las diligencias prescritas por las normas escritas. Donde aquí podemos dar un ejemplo sobre un juez que no dicta una medida cautelar en los términos prescritos por el Código Procesal Civil, entonces tiene que asumir su responsabilidad. Es la que nos aclara la culpa. Y cada uno con sus ejemplos, ¿no? Es lo que puedo mencionar sobre la culpa. El dolo como vicio de la voluntad, también como elemento de los hechos ilícitos en el cumplimiento de las obligaciones de origen convencional. Es una intención maliciosa, el deseo de perjudicar a otro y causar daño. Un ejemplo, si una persona conduce su vehículo en estado de ebriedad, esta puede ocasionar un daño hacia una tercera persona. Puede atropellar a un animalito, atropellar a una persona o chocar a un vehículo. La responsabilidad civil por hecho ajeno tiene un carácter excepcional porque deroga principios y reglas inmutables de la responsabilidad civil. Su interpretación se hará de manera restrictiva. Aquí bien claro dice, ¿no? Siempre inculcan los principios, los valores en la casa donde parte, ¿no? Segundo es en las escuelas, unidades educativas, donde forman los profesores, los maestros, ¿no? Entonces, es lo que nos menciona. Por ejemplo, aquí inciso A, la responsabilidad del padre y la madre o del tutor. Bien claro nos dice el Código Civil Boliviano, el artículo 990 dispone, el padre y la madre o el tutor deben resarcir el daño causado por sus hijos, menores no emancipados o por los menores sujetos a tutela que vivan con ellos, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. En el inciso B, responsabilidad de los maestros. También nos aclara el Código Civil Boliviano, en su artículo 991, dice, los profesores o maestros y los que enseñan un oficio deben resarcir el daño causado por sus discípulos y aprendices menores de edad, no emancipados, estando bajo su vigilancia, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Inciso C. Responsabilidad de los patronos y comitentes. También nos aclara el Código Civil Boliviano, en su artículo 992, preceptúa, los patronos y comitentes son responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomendaren. Entonces nos aclara bien claro, ¿no? Entonces también hay que ver al principio decía, los principios, los valores inculcados, siempre tenemos que llevarlos hasta la muerte, ¿no? Cada persona. Entonces es lo que podemos hablar sobre la responsabilidad civil del hecho ajeno. La responsabilidad civil por el hecho de las cosas. Las cosas intervienen en la producción del daño, a veces como instrumentos, en otras la cosa utilizada responde a la voluntad humana, pero produce ese resultado. Por ejemplo, si yo me compro un electrodoméstico de una línea blanca, sin hacerlo la prueba al momento de la compra, la llevo a mi casa y al momento de querer usarla ya veo un defecto de que ella no funciona. Entonces ahí se ve que el daño que ha sido de fabricación y puede ser también humana. El riesgo criado. El régimen de responsabilidad debía estructurarse con trascendencia de la noción de la culpa. También implica riesgos para terceros, porque sería imponerlos al creador de riesgo. La reparación del daño y la noción del riesgo, responsabilidad objetiva, en algunos se
constituye en el factor de atribución de responsabilidad civil. Aquí, por ejemplo, vemos en la imagen del riesgo creado. Es de los albañiles, ¿no? En la construcción. Por ejemplo, el señor que crea riesgo creado, su armado, ¿no? Ahí tranca con maderas, ¿no? Donde el otro está mirando. Y este riesgo creado puede hacer afectar al tercero, al otro de su compañero que está trabajando. Entonces, estos riesgos mayor parte pasan en las construcciones. Es lo que podemos verlo. Uno mismo crea riesgo, no solamente para la persona en sí crea para otros terceros. Entonces, y esto en caso de que sucediera problema, entonces tiene que asumir su responsabilidad como corresponde. En conclusión, la responsabilidad es una imputación que consiste en la obligación de reparar el daño causado a otro como resultado de una conducta ilícita o negligente. El objetivo de la responsabilidad civil es poseer un aspecto preventivo que lleva a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer su responsabilidad y un aspecto punitivo de pena pecuniaria. Recomendaciones. Para poder acceder de forma correcta a todas las coberturas, beneficios y ventajas que ofrece la responsabilidad civil, es realizar seguimiento, control correctamente las leyes y normas vigentes de nuestro Código Civil boliviano en todos sus ámbitos. Es la única forma donde que tenemos que manejarnos correctamente.